Las tensiones entre las colonias y Gran Bretaña aumentaron de manera significativa, impulsadas por la falta de representación y la imposición de impuestos injustos. Este creciente descontento culminó en eventos decisivos, como el famoso motín del Té en 1773, un acto de desafío que resonó en toda la nación. Un momento decisivo se presentó en la batalla de Saratoga en 1777, donde la victoria de los colonos no solo elevó la moral, sino que también atrajo un apoyo internacional invaluable, especialmente de potencias como Francia y España. Este respaldo militar y financiero se tornó esencial para la victoria final de la Revolución. El Tratado de París de 1783 no solo selló la independencia de los Estados Unidos, sino que también delineó las fronteras de esta nueva nación emergente. Este tratado marcó el fin del conflicto y dejó una huella imborrable en las relaciones internacionales en la región, dando paso a un nuevo orden. En este contexto, el papel de la burguesía se volvió fundamental al respaldar al Partido Republicano, que abogaba por tarifas para proteger la incipiente industria. Este apoyo contrasta con la realidad de los estados del sur, que, a diferencia, dependían de un modelo agrícola que comenzaba a mostrar sus limitaciones. Con la elección de Abraham Lincoln en 1860, la tensión alcanzó un punto crítico, provocando la secesión de varios estados del sur. Los confederados establecieron su propio gobierno, intensificando el conflicto con la Unión y marcando el inicio de una lucha que cambiaría el rumbo de la historia estadounidense. La batalla de Gettysburg se erige como un hito en la guerra, representando el punto de inflexión que daría paso a una serie de victorias para la Unión. A pesar de las numerosas bajas de ambos lados, este enfrentamiento encarnó la lucha por la libertad y la unión de la nación. En el horizonte de este conflicto, la independencia de Texas en 1836 se tornó un factor esencial, intensificando las tensiones entre los colonos estadounidenses y el gobierno mexicano, especialmente en torno a la controvertida cuestión de la esclavitud. La guerra entre Estados Unidos y México, iniciada en 1846, desató una serie de victorias abrumadoras para los estadounidenses, resultando en la captura de ciudades clave en territorio mexicano. Este conflicto, cargado de heridas y tensiones, cambiaría el mapa de la región para siempre. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 puso fin a la guerra, pero no sin un costo significativo. México perdió más de la mitad de su territorio, lo que dejó huellas profundas en su futuro político y económico. Un cambio que reconfiguró las dinámicas de poder en el continente. En medio de estas transformaciones, el Plan Marshall emergió como una estrategia clave de Estados Unidos para ayudar a Europa a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este apoyo generó desconfianza en la Unión Soviética, lo que provocó el cierre de fronteras entre Alemania Oriental y Occidental. La carrera espacial se transformó en otro escenario de la Guerra Fría, donde ambas potencias luchaban por demostrar su supremacía tecnológica ante el mundo. La Unión Soviética lanzó el primer satélite, el Sputnik, mientras que Estados Unidos alcanzó la Luna en 1969, marcando un hito de orgullo nacional. Sin embargo, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 representó un momento crítico que acercó al mundo al borde de una guerra nuclear. La tensión se resolvió gracias a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que permitió la retirada de misiles y evitó una catástrofe mayor. En 1989, el desarme nuclear acordado marcó un momento trascendental en la historia de las relaciones internacionales. Este acuerdo coincidió con el ocaso de la Guerra Fría y la eventual disolución de la Unión Soviética, abriendo un nuevo capítulo de esperanza y posibilidades. Sin embargo, la derrota de Francia en Vietnam resultó en la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Pero la división del país entre un norte comunista y un sur capitalista sembró las semillas de tensiones prolongadas que aún resuenan en la actualidad. La intervención de Estados Unidos en la guerra se justificó bajo la premisa de combatir el comunismo. Sin embargo, esta participación generó controversias y descontento popular en América, dejando huellas políticas profundas que determinarían el rumbo futuro del país. El Acuerdo de Paz de París condujo a la retirada de tropas estadounidenses, lo que dejó a Vietnam del Sur vulnerable ante el avance del norte. Esta crítica situación marcó un punto de quiebre crucial en el desarrollo del conflicto. A pesar de recibir apoyo financiero, el ejército de Vietnam del Sur se encontró desbordado en número y recursos por el norte, un factor determinante que influyó en el desenlace final del conflicto y en el futuro del país. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. Millones de combatientes y civiles perdieron la vida, y las infraestructuras en Vietnam quedaron en ruinas. Este legado de destrucción dejó cicatrices profundas en la sociedad vietnamita, que aún hoy se sienten. El presidente John F. Kennedy destacó la importancia de explorar el espacio, estableciendo el ambicioso objetivo de enviar un estadounidense a la Luna antes de 1970.
Este objetivo impulsó de manera significativa el programa espacial de Estados Unidos, marcando un momento de inspiración. Mientras tanto, la Unión Soviética también logró hitos significativos, tales como el primer vuelo de una mujer al espacio y el primer paseo espacial realizado por Alexei Leonov. Estos logros aumentaron la presión sobre Estados Unidos en la carrera espacial, creando un ambiente de competencia intensa. Después de la victoria de Estados Unidos, la carrera espacial evolucionó hacia un enfoque colaborativo, dando lugar a proyectos como la Estación Espacial Internacional. Este cambio simbolizó un avance hacia la cooperación internacional en la exploración espacial, uniendo naciones en un esfuerzo compartido. La Operación Northwoods, que involucró planes militares para simular ataques como justificación para intervenir en Cuba, ilustra hasta dónde llegaron los funcionarios estadounidenses para desestabilizar el régimen de Castro. Esta estrategia revela las tensiones y complejidades de la política de la época. La fallida invasión de Bahía de Cochinos, respaldada por la CIA, se convirtió en un gran desastre militar para Estados Unidos. Este evento no solo simboliza la incapacidad de intervenir con éxito en Cuba, sino que también se convirtió en un referente de las complejidades de la Guerra Fría. El proyecto MK-Ultra, un programa de control mental, pone de relieve las medidas extremas que adoptó el gobierno estadounidense durante la Guerra Fría. Estos experimentos, que involucraron drogas y técnicas de manipulación, ejemplifican la paranoia que dominó aquel periodo. La Guerra Fría definió un periodo de conflictos ideológicos intensos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, impactando a múltiples naciones en el proceso. Este clima de tensión propició intervenciones en lugares como Corea y Vietnam, donde la lucha por el poder se intensificó. Las intervenciones en América Latina, como el golpe de Estado en Guatemala en 1954, reflejan la estrategia de Estados Unidos para frenar la expansión del comunismo. Sin embargo, muchas de estas acciones resultaron en la instauración de regímenes autoritarios apoyados por el gobierno estadounidense, planteando importantes interrogantes sobre la ética de tales intervenciones. El caso de Cuba y la crisis de los misiles ejemplifican la intensa tensión entre Estados Unidos y la influencia comunista en el Caribe. La respuesta de Estados Unidos incluyó un embargo y planes de invasión, evidenciando su profunda preocupación por el avance del comunismo en la región. La invasión de Irak en 2003 fue justificada por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva. Sin embargo, muchos críticos advierten que los verdaderos motivos detrás de esta intervención eran de carácter estratégico y económico, revelando la complejidad de las motivaciones políticas. La prolongada intervención en Afganistán, que se extendió por más de 2 décadas, culminó con el regreso del Talibán al poder. Este desenlace demuestra la complejidad y los desafíos inherentes a las intervenciones militares, dejando lecciones sobre los costos de la guerra. La Guerra del Golfo se presenta como un claro ejemplo de coalición internacional en respuesta a la agresión de Saddam Hussein. Este conflicto mostró cómo se pueden formar alianzas para responder a intereses económicos y políticos, consolidando así un nuevo orden mundial. Los bombardeos estratégicos en Irak resultaron en miles de muertes civiles, lo que suscitó críticas hacia las tácticas empleadas por la coalición. La operación Desert Saber no solo fue crucial para la derrota del ejército iraquí, sino que también dejó un legado de sufrimiento humano. El embargo impuesto por la ONU tras la guerra exacerbó la crisis humanitaria en Irak. La población sufrió las consecuencias de problemas de pobreza y revueltas sociales que persistieron durante años, evidenciando los retos de la reconstrucción después del conflicto. Las armas nucleares se convirtieron en un tema de preocupación global después de la guerra. A pesar de la existencia de tratados internacionales, algunos países continuaron desarrollando sus propios arsenales nucleares, lo que complicó aún más la seguridad mundial. Más de la mitad de los países del mundo han firmado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, pero los miembros de la OTAN no lo han apoyado, evidenciando un conflicto de intereses en la política internacional que desafía los esfuerzos por la paz. El argumento de que las armas nucleares generan un equilibrio de poder es controvertido. Se sostiene que el miedo a la destrucción mutua impide guerras abiertas entre potencias nucleares, un concepto que ha marcado la dinámica de los conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos sido testigos de que no ha habido guerras directas entre potencias nucleares, lo que podría sugerir que la amenaza nuclear ha contribuido a una especie de estabilidad. Sin embargo, los conflictos han persistido entre naciones sin armas nucleares. La ley de patentes en Estados Unidos jugó un papel clave en la protección de las invenciones y en el fomento de la innovación entre los emprendedores. Este sistema, que facilitó el desarrollo tecnológico, no era común en otros países durante el siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, la infraestructura estadounidense mejoró notablemente, conectando minas, industrias y puertos.
Esta modernización fue esencial para el crecimiento económico del país, impulsando su capacidad para participar en la economía global. La llegada de inmigrantes europeos también jugó un papel crucial, aportando fuerza laboral a Estados Unidos y ayudando a construir una de las economías más grandes del mundo. Estos inmigrantes, en busca de oportunidades, encontraron un nuevo hogar donde sus aspiraciones podían florecer. Sin embargo, la creciente influencia de China en la escena internacional después de la crisis de 2008 hectáreas generado preocupaciones significativas en Washington sobre su expansión. Este fenómeno ha llevado a una reevaluación de las amenazas a la seguridad nacional por parte de Estados Unidos. China ha estado llevando a cabo proyectos estratégicos destinados a establecer nuevas rutas comerciales, como la ambiciosa Ruta de la Seda Polar. Estos esfuerzos buscan reducir los tiempos de navegación y aumentar su influencia económica a nivel global, configurando un nuevo panorama comercial. En este contexto, Taiwán emerge como un punto estratégico clave en esta nueva Guerra Fría, dada su importancia en la producción de microchips. La disputa sobre el estrecho de Taiwán refleja tensiones territoriales entre China y Estados Unidos que continúan creciendo. La guerra mosaico implica una red compleja de entidades interconectadas que se comunican continuamente para lograr objetivos militares de manera eficiente. Esta nueva forma de conflicto requerirá una fuerte inversión en tecnología de ciberseguridad y logística, marcando un cambio en la estrategia militar. El uso de drones y robots en el campo de batalla permitirá realizar ataques coordinados con un número reducido de efectivos humanos, lo que a su vez puede reducir el daño físico y psicológico. Sin embargo, esto plantea importantes dilemas éticos sobre la automatización de decisiones en combate. La guerra del futuro también incluirá la guerra cibernética, donde la capacidad de interrumpir las comunicaciones del enemigo se volverá crucial. Las infraestructuras estratégicas serán blancos clave en este nuevo tipo de conflicto, planteando nuevos desafíos para la seguridad nacional. Se estima que el Ártico podría contener aproximadamente el 13% de las reservas de petróleo del mundo, lo que lo convierte en una región clave para la energía global. Este potencial energético ha atraído la atención de potencias mundiales, intensificando la competencia en la región. Más allá de los combustibles fósiles, el Ártico también es rico en minerales como diamantes, oro y tierras raras, aumentando aún más su atractivo económico. Estos recursos han sido motivo de disputas y tensiones entre naciones que buscan asegurar sus intereses. Las tensiones territoriales han llevado a lo que algunos denominan una «guerra fría» en el Ártico, donde países como Rusia y Estados Unidos defienden sus intereses estratégicos y económicos. Este nuevo teatro de conflicto ilustra la complejidad de las relaciones internacionales contemporáneas. Las elecciones en Estados Unidos y su influencia en la política internacional son cruciales para comprender el delicado equilibrio de poder. Esta dinámica afecta las relaciones entre democracias y regímenes autoritarios en todo el mundo, moldeando el futuro de la gobernanza global. La retórica militar de líderes como Putin y Kim Jong-un resalta la inestabilidad en la política global actual. Estos discursos generan preocupación sobre un posible conflicto armado, recordándonos la fragilidad de la paz en el mundo. La alineación de países en bloques geopolíticos se complica por intereses económicos y estratégicos. La falta de lealtades claras puede dar lugar a alianzas inesperadas en tiempos de conflicto, desafiando los paradigmas tradicionales de la política internacional. Marruecos y Argelia representan una rivalidad en el norte de África, donde Marruecos se alinea como aliado de Estados Unidos, mientras que Argelia opta por alinearse con el bloque oriental. Esta división añade una capa de complejidad a las relaciones en la región. China ha estado financiando proyectos en África, lo que ha profundizado la deuda de muchos países y ha convertido a algunos gobiernos en seguidores leales de su modelo económico. Esta influencia resalta el cambio en la dinámica de poder en el continente. En América Latina, países como Cuba y Venezuela se alinean con el bloque oriental, mientras que la relación de México y Estados Unidos continúa siendo compleja. Este entramado de relaciones globales es testimonio de un mundo en constante evolución.